Este año tengo el privilegio de participar en Podcaston, el mayor evento benéfico de podcast del mundo. Dedicaré este episodio para apoyar a una organización benéfica y a una causa importante. Os invito a que visitéis su página web y su Instagram, donde podréis apoyar a otras causas y encontrar información acerca de la espectacular labor que están llevando a cabo. Ahora sí, dentro vídeo. Recomendaría es que si donde estás no creces, no tienes la sensación de que te esté llevando al sitio que quieres, que cambies. Eso es algo que yo recomiendo a todo el mundo, superar rápidamente los traumas que se te han generado ahora mismo en el corto plazo, de decir, ostras, he fallado, ¿no? Que diferenciaban a los más grandes, ¿no? En el tenis. Era el hecho de decir, cuanto antes olvides el error anterior o el punto bueno anterior y te centres en el momento, en ese punto, es cuando realmente tú marcas la diferencia. El hecho de decir... Bienvenidos a Conectando el Futuro, otra nueva temporada, otro nuevo episodio. Hoy con un invitado muy especial, hablaremos de negocios, hablaremos de mentalidad emprendedora, hablaremos de todas esas trabas o digamos problemas que nos podemos encontrar en puestos de alta dirección. Me gusta llamarlo deporte de alto riesgo, ¿vale? Pero bueno, nos lo contará mejor Miquel Sala. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Nos conocemos desde hace algún tiempo y para mí es un placer pues, poder explicar así un poco más de manera pública las aventuras. Las aventuras, ¿no? que me he ido encontrando a lo largo de estos años. Vale, pues vamos al lío. Antes de nada, me gusta empezar el podcast con una pregunta. Una pregunta que no tiene nada que ver para romper un poco el hielo. Muy bien. La pregunta es la siguiente. Si fueras un instrumento musical, ¿cuál serías y por qué? Ok. Bueno, esta para mí es fácil, por suerte. Yo escogería la guitarra, claramente, así de manera objetiva. Bueno, llevo muchos años tocando la guitarra además y al final es un instrumento con el cual yo creo que hay paralelismos a lo largo de mi carrera, sobre todo porque el inicio a la hora de tocar la guitarra es duro, es un instrumento de todos los más conocidos o más habituales en la cultura popular. Es de los que es más desagradecido a la hora de empezar, porque es muy incómodo, hasta que no pones bien... la cejilla, el tal... Los dedos, sí. Pues es muy, muy incómodo al principio, pero luego tiene una versatilidad importante y yo creo que, bueno, a mí me ha dado muchos momentos de placer, así que... Muy bien. O sea, que te sientes identificado en esa parte, ¿no? De esos inicios de esto, pero... Sí. Para alguien que sabe o tiene la intuición de que va a acabar en puestos directivos, pues hay mucho trabajo antes de poder conseguir, estar en ese sitio, establecidos. ¿no? Estar establecido, estar cómodo, dentro de lo que es... dentro de lo que se puede estar cómodo. Creo estar cómodo en este tipo de posiciones. Estupendo. Muy bien, muy interesante. La guitarra, vale. Miquel, ¿cómo te definirías? ¿Cómo te presentarías? Bueno, yo actualmente soy vicepresidente de ventas en una multinacional del sector de las energías renovables, que bueno, se acaba de implantar en Europa, con base en España y en Italia. Y bueno, pues he pasado por bastantes fases, soy ingeniero mecánico. Vale. Hablo 5 idiomas. Que también me ha costado sudor y lágrimas conseguirlo. Nada, 5 idiomas así. Bueno, no sé si son muchos o pocos. Siempre hay gente que te vas a encontrar que va a hablar más y siempre hay gente que va... Lo importante es... Sobre todo menos, yo creo, ¿eh? Bueno, ¿vale? Yo al final, cuando hablas varios idiomas, al final te vas encontrando con gente que habla incluso más idiomas. Incluso más, ¿no? ¿Sabes? Y dices, hostia, esta a las 6, esta a las 7. ¿No? O por ejemplo, ahora, ¿no? Que me encuentro en un entorno en el cual pues el idioma principal es el chino, ¿no? Pues, vale. Y esto es algo que generacionalmente está pasando bastante en el mercado europeo. Pues chino no hablo, ¿no? Entonces dices, ostras, ¿para qué me sirve hablar tantos idiomas, pero no puedo hablar el de Entonces, pues bueno, tengo 2 másters, uno en emprendedoría, emprendedoría, sí. Emprendedoría internacional por la UOC. Vale. Emprendimiento internacional por la UOC, ahora. Vale. Y luego otro de finanzas corporativas por ESADE. Vale. Entonces,
he estudiado bastante. Todo orientado a la parte más de business siempre. Sí, bueno, al final, sobre todo a nivel de trabajo, cuando estás trabajando en una empresa habitualmente y yo soy una persona muy, muy curiosa, muy inquieta y me apasiona el aprender y entender las cosas. Me cuesta mucho hacer algo que no entiendo. Yeah. Y esto me ha acompañado toda la vida, entonces siempre ha sido una necesidad casi para mí acabar entendiendo el por qué hago qué, ¿no? Al final, cuando estás invirtiendo tanta energía en un proyecto, al final lo que quieres es saber o te cuestionas, ¿no? El hecho de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? Y esto al final lo que me ha llevado es a siempre intentar entender el porqué de las cosas y a seguir formándome, ¿no? ¿Cuáles fueron tus inicios? Es decir, ¿en qué momento pasas de ingeniero mecánico a tu primera posición, en este caso, en un puesto más... Yo al final, esto al final la vida te lleva por donde tú quieres que te lleve al final. O sea, yo por ejemplo acabé la universidad, acabé las prácticas, no había hecho Erasmus y decidí salir porque creo que era una experiencia que me podía enriquecer. Vale. Y tomé el riesgo de salir a hacer unas prácticas a Austria en este caso, sin prácticamente hablar alemán. Fue durísimo eso también porque es una lengua muy interesante. Yeah. Y entonces, básicamente, allí pues, las prácticas eran sin remunerar, eso, o sea, tuve que tirar de mis ahorros. Vale. Conseguí luego una beca para gente que acababa de salir a hacer prácticas fuera, ¿no? Y, bueno, muy, muy duro. Y allí, pues, básicamente, decidí yo estarme un tiempo hasta que tuviera la opción de volver. Aquí hice unas entrevistas, me iban a coger y demás, pero al final decidí quedarme allí para perfeccionar todo lo que era el alemán, Vale. que a través de la inmersión lingüística es, yo creo, la mejor manera o la única de conseguir dominarlo. Sí, yo creo que sí. Luego estuve allí en varias empresas pequeñas, algunas que cerraban, algunas bien gestionadas, otras mal gestionadas, intentando sobrevivir. Yo, al final, lo que hice allí en Austria durante 5 años fue sobrevivir. Y esto me llevó a buscarme la vida y a ayudar a las empresas en las que estuve participando como pude en todas las áreas que era capaz. La parte sobre todo de negocio, entiendo, ¿no? Más de ventas, ¿no? No, esto no. ¿De todo? Final, no. Yo empecé como responsable de proyectos a nivel técnico, de soporte en montaje y coordinaba un poco la actividad en obra. Y luego pasé a responsable del diseño de proyectos, eran plantas fotovoltaicas. Ostras, muy bien. Y entonces a partir de ahí pues me fui a nuestro proveedor porque la empresa cerró, básicamente porque el propietario no quería seguir. Bueno, pues porque el Estado también había cambiado un poco los incentivos en ese sector y Vale. cuando un sector está incentivado por el Estado tiene la volatilidad de la política, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, decidió no continuar y básicamente lo que hice, pues a través de los contactos que tenía allí, pues montar ese departamento dentro de lo que era nuestro proveedor de montaje, ¿no? Y luego, pues de ahí, pues pasé a uno de los fabricantes o uno de los distribuidores que nos ofrecía material, que me propuso ser comercial o responsable de la delegación que tenían ahí en Viena, ¿no? Y por cosas de la vida, al final decidí tomar esa dirección. Yo siempre había pensado pues, que a nivel de prestigio, ¿no? Lo que te dicen, ¿no? Para ser comercial no tienes que ir a la universidad. ¿Sí? Entonces, la generación que se crió en los años en los que me crié yo, nos han inculcado siempre que la universidad es importante, sí, ¿no? es el importante, prestigio es lo que te va... prestigio, Luego hemos visto que... Sí, lo hemos hablado bastantes veces. Y al final, pues, ostras, yo decía, pues a lo mejor no quiero, ¿no? Pero fue la mejor decisión que he podido tomar. Porque allí, claro, me encontré en una situación en la cual, tenía que entender mucho más de lo que realmente pensaba que tenía que entender para realizar la actividad comercial, ¿no? A partir de ahí, pues la verdad es que empecé entonces a chocar, porque cuando tú estás en el aparato comercial tienes que vender el proyecto, tienes que vender la empresa, tienes que vender la propuesta de valor del equipo humano que hay detrás. Y en este caso, pues me estrujé los sesos para poder hacer eso. Y ahí es donde hice ya el máster para entender un poco cómo funcionaba un poco más la empresa en profundidad.
Y a partir de ahí pues contacté ya pues con diferentes empresas que tenían la misma situación a nivel de importación, de propuesta de valor a nivel europeo, y curiosamente en Barcelona había uno de los contactos más importantes, de uno de los proveedores más importantes que teníamos, y fui a contactar directamente allí, con el permiso de la empresa, evidentemente, claro, porque al final, entre diferentes distribuidores a nivel europeo, pues en temas de stock, sobre todo si vienen de China o de otros países, pues el tiempo de entrega es muy largo. Entonces, si tú tienes a un vecino que tiene ese material, pues lo podéis... Claro, puedes echar un cable, ¿no? Vale. Entonces, en base a eso, fui allí, conocí aquí en Barcelona, pues básicamente uno de los proveedores que estaba empezando con el proyecto, y ya me clicharon, me dijeron, ostras, ¿tienes experiencia con esto, además? Claro. Y al cabo de 6 meses yo me había cansado también de estar allí en Austria, que no quería yo vivir allí porque no es mi país, no es mi cultura, ¿no? Ya. Y entonces decidí pues volver, me metieron ya allí en ese proyecto, y aquí pues ya era una empresa bastante más potente, con más recursos, y realmente pues aquí es donde empecé a notar... A notar el... sí, que es verdad que era manager, pero ya notaba tanto el potencial como la responsabilidad, que poco a poco iba creciendo, y bueno, pues ahí es donde lo noté principalmente. Bueno, muy bien, es decir, tú al final llegas aquí a Barcelona ya con una experiencia de guerra, de lucha, Sí, y además correcto. con un idioma más. Sí, exacto. Y de hecho, bueno, pues eso, al final, los idiomas son importantes porque te permiten entender el mundo de otra manera. Y esto, al final, son aprendizajes que tú puedes aplicar también en tu día a día, ¿no? El alemán en este caso es un idioma muy analítico, y te permite ser muy consciente de lo que dices y cuando lo dices. Y también a la hora de procesar un poco la información, ¿no? Te permite pausar un momento y decir, bueno, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Y esto, pues bueno, a nivel comunicativo, a nivel directivo es clave la comunicación, y cada vez más. Entonces... Muy bien. Entonces tú al final, bueno, pues adquieres una experiencia bastante relevante, creo, sobre todo a nivel de dirección, más de emprendimiento quizás ya, porque al final tuviste que forjar todo de cero, hacer esa propuesta de valor y demás. Durante el camino, ¿cuáles, digamos, crees que han sido las claves para poder llevar a cabo esa propuesta de valor, para poder aterrizarla y para poder, con éxito, sobrellevar, digamos, esa responsabilidad? Porque al final experiencia no tenías tú de antes esto. No, ¿sabes qué pasa? Al final, yo creo que la vida te lleva hacia donde tú quieres ir. Y esto es importante, que cualquier persona que quiera acabar estando en posiciones de dirección sea consciente de que tú tienes que querer ir hacia allí. O sea, yo al final sabía que cada vez que estaba en una posición, veía que de alguna manera el impacto que yo podía tener para mejorar los procesos, o para poder mejorar el rendimiento del proyecto en el que estaba, pues se me hacía evidente, ¿no? Y entonces eso, bueno, pues si eres una persona inquieta, pues te da pie a decir, bueno, pues ¿cómo puedo ayudar a que esto vaya mejor, ¿no? Vale. No tanto por la parte económica, que al final cuanto más responsabilidad puedas tener, pues evidentemente, teóricamente tiene que haber mejor remuneración, sino también por el impacto que puedes tener alrededor de la gente con la que trabajas, ¿no? O incluso, pues, tanto de los clientes como de la propiedad. Entonces, pues bueno, eso me llevaba a decir, bueno, pues, ostras, pues voy hacia adelante, ¿no? Voy a más, ¿no? Y el hecho de que también fueran empresas pequeñas o proyectos pequeños te permite tener una capacidad de enfrentarte a retos que en posiciones de empresas más grandes, con los roles un poquito más definidos, pues son un poco más complejos. Más complicado, sí, claro. Es más complicado encontrarte, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que el hecho de arriesgarme a afrontar problemas que realmente en un contexto hostil, sobre todo al inicio, cuando eres más joven y tienes más energía y tienes menos que perder, pues eso me ayudó a tener un cierto nivel de madurez, que luego al volver aquí pues te encuentras a gente que no ha entrado en ese contexto, ¿no? Claro. Y que ha tenido un camino más natural, y eso ha provocado pues bueno, que el desarrollo tuyo pues a lo mejor sea un poquito precoz por la edad que tienes, y ticas todavía la energía. Eso iba a Entonces, decirte, al final eres bastante o sea, cuando volvías aquí a Barcelona eres gracias, bastante esto joven. cada año es más difícil de Bastante decir. joven para el tipo de... Sí, bueno, al final también el espíritu emprendedor que llevo dentro Claro, también ayuda. me lleva al hecho de decir, ostras, este proyecto es chulo, pues vamos a tirar hacia adelante con él, ¿no? Y esto también implica, pues bueno, que me vaya también un poco la marcha, ¿no? Ya. ¿Sabes qué pasa? Que esto...
al final, la zona de confort, salir de la zona de confort es realmente donde está el crecimiento. En la zona de confort no vas a crecer, o vas a crecer muy lento. Entonces, al salir de la zona de confort, en el momento en el que tú te das cuenta de que saliendo de la zona de confort creces,